Hola, mi nombre es Belén Echegaray y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de curso gratuito de iniciación a la fotografía. Si recién llegaste a este video y no viste los anteriores, te sugiero que sigas este curso en el orden presentado. Eso te ayudará a comprender mucho mejor los conceptos. En la descripción tenés un listado de los capítulos para que te sea mucho más simple seguir ese orden. En el capítulo anterior hablé de cuáles son los modos de medición de la luz. En este reuniremos todos los conceptos para que funcionen en conjunto por medio del triángulo de exposición, que será el encargado de que logres que llegue la cantidad de luz adecuada en tu fotografía. Ah, y una cosa más, no dejes de mirar este video hasta el final, que ahí tendrás los ejercicios de este capítulo. Ahora sí, breve intro y comenzamos. El triángulo de exposición es una analogía para explicar los principales elementos que afectan a la exposición. Los tres lados del triángulo, la velocidad, el ISO y el diafragma, tienen que estar siempre en equilibrio para poder obtener la luz adecuada en tu fotografía, o sea, una exposición correcta. Bien, como comenté anteriormente, una vez que hayas seleccionado los valores en la cámara y midas la luz en la escena, si el fotómetro no queda en el centro, la cámara te estará indicando que el triángulo de exposición no tiene el equilibrio necesario para que la foto salga bien, por lo que se irá hacia el más o hacia el menos. Es entonces cuando tendrás que modificar alguno de los parámetros seleccionados para buscar que quede en el medio. En estos ajustes tendrás que tener en cuenta qué querés priorizar en tu imagen y sobre esa base modificar el otro parámetro buscando que llegue la luz correcta para que la foto no salga ni muy oscura ni muy clara. Vamos con unos ejemplos para que se entienda mejor. Supongamos que estás fotografiando un paisaje a plena luz del día. En paisaje, lo que solemos priorizar es el diafragma, ya que buscamos que haya una buena profundidad de campo, por lo que decidís usar un diafragma cerrado, por ejemplo un f22. El ISO lo podés dejar en 100 o 200, ya que hay buena luz, y buscas que la imagen tenga calidad. Y la velocidad la podés seleccionar dependiendo de la estancia focal que estés usando. Supongamos que la dejamos en 125. Con esos parámetros iniciales medís la luz. Si con esos parámetros el fotómetro se va hacia el más, es que llega más luz. Si por el contrario se desplaza hacia el menos, llegará menos luz, saldrá oscura o subexpuesta. Ahora llega un momento de modificar el parámetro que no modificará la profundidad de campo, o sea, la velocidad, aumentándola o reduciéndola hasta que el fotómetro quede en el centro. A esto se llama medir la luz en la escena y ajustar la exposición. Vamos con otro ejemplo. Si una vez que realizaste los primeros pasos, el fotómetro te indica que llega demasiada luz al sensor, habrá que hacer algo para que entre la cantidad de luz adecuada. ¿Por dónde? Da igual. Puede ser modificando la velocidad, el diafragma o el ISO, dependiendo de la foto que quieras hacer. Vamos a probar por la velocidad. Si estamos en una velocidad de 125 y querés que entre menos luz, ¿aumentarías o disminuirías la velocidad? Y si querés que entre menos luz, la velocidad tendría que ser más rápida. Más rápido se mueve el obturador, menos luz deja pasar. Entonces movés el anillo que controla la velocidad hasta que el fotómetro quede en 0. Listo. Repitamos esta foto, pero en vez de usar la velocidad de obturación, vas a quitar luz por el diafragma. Esta vez tenés una velocidad de 250 y un diafragma de 5.6. Si querés que llegue menos luz al sensor, ¿qué harías?
¿Seleccionarías un F más abierto o más cerrado? Si buscas que entre menos luz, tiene que estar más cerrado, o sea, F con número más grande. Acá es donde viene bien recordar el tamaño que tiene cada paso del diafragma. Recordá, F número más grande, más profundidad de campo, orificio más chico. F más chico, menos profundidad de campo, orificio más grande. De esa manera sacás luz por medio del diafragma para ajustar la exposición. Acá viene un tema importante. Te tiene que dar igual meter más o menos luz modificando la velocidad como modificando el diafragma o el ISO. Da exactamente lo mismo. No importa por dónde, lo determinás vos dependiendo de lo que quieras priorizar en la toma. Pero hay un tema más en todo este rollo de la medición de la luz. Y es que podrás lograr que llegue la misma cantidad de luz al sensor con distintas combinaciones de velocidad, apertura e ISO. No entres en pánico. No es tan complicado como parece. La ley de reciprocidad se basa en el principio lógico de encontrar un equilibrio entre todas las variables, con el fin de alcanzar una exposición correcta. Esas variables no tienen una combinación única, sino que podés ajustar cada una de ellas de modo diferente y lograr que llegue exactamente la misma cantidad de luz al sensor, pero logrando fotografías diferentes. Vamos a explicar cómo funciona bien despacio y con un ejemplo muy simple. Imagina que querés llenar un vaso de agua. Por lógica, cuanto más abrís la canilla, más rápido se llena el vaso, por lo que necesitarás menos tiempo para que se llene. Bueno, en fotografía es igual. La apertura de la canilla es la apertura del diafragma. El tiempo que tardamos en llenar el vaso es nuestra velocidad de obturación, o el tiempo. En esta relación tan sencilla entre apertura y tiempo se basa la ley de reciprocidad. En definitiva, cuanto más tiempo esté abierta la canilla, o sea el obturador, menos apertura necesitas para llenar el vaso. Y cuanto mayor sea la apertura de la canilla, menos tiempo necesitas para que se llene. Simple, ¿no? Una forma de obtener esta misma exposición con distintas combinaciones es haciendo dobles y mitades. Ajá, dobles o mitades. ¿Qué es eso? ¿Recordás que ya nombré en capítulos anteriores que cuando modificás el diafragma, el ISO o el obturador, deja pasar el doble o la mitad de luz? Bueno, de eso se trata. Si dejas uno de esos tres valores fijo, podés mantener la misma exposición modificando los otros dos valores, duplicándolos por 2 o dividiéndolo por 2, dependiendo si querés que pase más o menos luz. Por ejemplo, si necesitaras dejar el diafragma fijo para mantener la profundidad de campo, podés obtener una misma exposición modificando tanto el ISO y la velocidad de la siguiente manera. La exposición en todos los casos será la misma. Si duplicás el ISO, estarás dejando pasar más luz. Entonces habrá que aumentar la velocidad al doble para que el obturador deje pasar menos luz y así poder conservar la misma exposición inicial. Ah, ok. ¿Y si lo que quiero es priorizar el ISO? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, fijas el ISO en el que necesitas trabajar y modificas la velocidad y el diafragma de la misma manera. En todas las combinaciones obtendrás nuevamente la misma exposición. Fíjate que esta vez la relación entre ambas es inversa. Al cerrar el diafragma, el orificio se hace más grande, por lo que deja pasar más luz, por lo que hubo que reducir la velocidad con el fin de compensar esa entrada de luz.
La ley de reciprocidad es extremadamente útil. Con ella podrás ajustar los parámetros de una manera más consciente y controlada, sacándole el mayor provecho al poder de tu cámara. Siempre, los valores a seleccionar o a modificar tendrán que estar relacionados a la foto que quieras hacer, ya sea para conseguir mucha o poca profundidad de campo, congelar o no un movimiento o realizar una fotografía con condiciones de luz escasa. Veamos unos ejemplos. Supongamos que querés hacer una foto de acción y buscas congelar el movimiento. En ese caso, seleccionarías una velocidad de 125 o de 1000. 1000 más velocidad, más congelás. Bien. Si subís la velocidad, ¿qué pasará? ¿Llegará más o menos luz al sensor? Más rápida, menos luz llega al sensor. ¿Qué deberías hacer en ese caso? Exacto, dejar que entre más luz a través de las otras variables de la exposición, en este caso la apertura del diafragma o el ISO. Vamos con otro ejemplo. Querés fotografiar un paisaje con la máxima calidad posible, por lo que te interesa mantener el ISO al mínimo. Eso implica que entrará mucha o poca luz al sensor. Poca, porque el ISO es bajo. Y en este caso, ¿cómo compensaría la exposición? Compensando con las otras dos variables, en este caso, la apertura del diafragma y velocidad de obturación. No es tan complicado, ¿no? Solo se trata de encontrar el equilibrio. Si un valor aumenta, uno de los otros dos disminuye buscando que llegue la misma cantidad de luz y viceversa. De esta manera, una foto hecha con f4 a una velocidad de 60 es igual a una foto tomada con el diafragma 5.6 y una velocidad de 30. Esto es lo que se conoce como ley de reciprocidad. Ajá, ¿y qué ajuste me recomiendas que deje fijo, y cuál que modifique? Todo depende de la foto que quieras hacer. Si querés trabajar con el movimiento, ya sea para detenerlo o lograr algún efecto de movimiento, la velocidad quedará fija. Si buscas mayor o menor profundidad de campo, será el diafragma el que quede fijo. Si estás trabajando a la noche o con poca luz, podrás dejar fijo el diafragma o el ISO para que entre mayor cantidad de luz. Y si buscas no tener ruido en la foto, el ISO es el que quedará fijo. Son todas variables que tendrás que tener en cuenta antes de medir la luz en la escena para poder posteriormente ajustar alguno de los otros parámetros y así lograr que llegue la misma luz al sensor y lograr la foto que estaba buscando. Como ves, el primer parámetro del triángulo en la mayoría de los casos es la apertura o la velocidad de obturación. El ISO suele ser un parámetro compensador. El cálculo del triángulo de exposición puede parecer complejo al principio, pero una vez que comiences a practicar, aprenderás a equilibrar los ajustes rápidamente y de una forma intuitiva. Ahora bien, para aplicar estos pasos correctamente, necesitamos ir un poco más allá de la idea general. Hay que hacerlo a través de lo que ya nombramos en los capítulos anteriores, los pasos. Hasta ahora hablé de añadir o quitar luz. La cantidad de esa luz, eso es en esencia lo que son los pasos. Cuando hablamos de subir un paso, significa que aumentamos el doble la entrada de luz. Y bajar un paso, disminuimos a la mitad esa entrada de luz. Esto es relativamente sencillo de recordar con solo ver los valores del diafragma, velocidad o ISO que se van duplicando o dividiendo en sus valores por defecto. Bien, vamos paso a paso. Primero, decidí qué tipo de foto querés hacer. Segundo, seleccionar los parámetros de velocidad, diafragma e ISO.
Medí la luz en la escena. Por último, ajustá la exposición para que llegue la cantidad de luz correcta al sensor. Listo. Veamos unos ejemplos prácticos. Supongamos que los parámetros seleccionados son f16, velocidad 30, ISO 200. Y así queda bien expuesta según la luz que haya en ese momento. Pero notás que la velocidad es muy lenta para hacer la foto a mano alzada, por lo que necesitas aumentar la velocidad porque no tenés un trípode ni dónde apoyar la cámara. Entonces, necesitas que la velocidad sea de al menos 125. ¿Qué harías? Bien, primero modificas la velocidad en 2 pasos. De 30 a 60 es un paso y de 60 a 125, 2 pasos. Al aumentar la velocidad, el obturador se abrirá y cerrará más rápido, por lo que estarás dejando entrar menos luz. Así que habrá que compensar con el diafragma para que llegue la misma cantidad de luz al sensor que con la configuración original. Pero, en este caso, para que llegue la misma cantidad de luz, tendrás que agrandar el orificio del diafragma también en 2 pasos. De 16 a 11, un paso, y de 11 a 8, 2 pasos. De esta manera, con un f16, una velocidad de 30 y un ISO 200, y con f8, una velocidad de 125 y un ISO 200, llegará exactamente la misma cantidad de luz al sensor y habrás conseguido ganar en velocidad para poder trabajar sin necesidad de usar el trípode. Vamos con otro ejemplo un poquito más complejo. Imagínate que estás haciendo fotografía nocturna y la exposición correcta te dio f2.8, 2 segundos de exposición e ISO 12800. Pero con esa cantidad de ISO saldrá mucho ruido en la toma, por lo que decidís bajarlo a 200. ¿Cuánto tendrías que compensar? Acá es donde entran nuevamente los pasos. De 12.800 a 200 hay 6 pasos menos, o sea que entra mucha menos luz. Si entra menos luz por el ISO, deberemos aumentar la entrada de luz por el tiempo de exposición o la velocidad. Más tiempo, más luz entra. O sea, si bajamos 6 pasos de ISO, deberemos aumentar 6 pasos por la velocidad. De esta manera, la primera foto a f2.8, 2 segundos, ISO 12800, hará llegar la misma cantidad de luz al sensor que usando un f2.8, 128 segundos de exposición a ISO 200, manteniendo la misma exposición inicial, pero habiendo ganado en calidad de imagen. Claro que en este caso, al haber aumentado el tiempo de exposición a casi 2 minutos, todo lo que se haya movido en ese tiempo, como las estrellas, saldrán como trazas y no como puntos. De ahí que, al modificar los parámetros, deberás tener en cuenta el efecto que ese cambio producirá en tus fotos. Bien, este tema ya lo tenemos resuelto. Pero como ya mencioné, si bien las cámaras nos ofrecen muchas herramientas para medir y compensar la exposición, estas no son infalibles y por más que quisiéramos, no trabajan como el ojo humano, que se va acomodando a los diferentes cambios de luz para ver todo con detalle. Es así que habrá situaciones donde el contraste entre las luces y las sombras sea muy alto y al medir la luz o te salga bien la zona iluminada o te salga bien expuesta la zona en sombra, por lo que será casi una misión imposible que con una sola toma salgan ambas zonas bien expuestas. Pero no te preocupes, que para esas situaciones puntuales existe el bracketing u horquillado. De él te hablaré en el próximo video. Si bien aún nos quedan temas importantes en este curso, te sugiero que descargues los ejercicios de práctica que te dejo en la descripción, ya que está muy bien aprender y entender la teoría,
pero fotografía se aprende haciendo fotos. Y créeme que con la práctica es mucho más simple entender cómo funciona todo. Por último, este curso es gratis y seguirá siéndolo, pero me ayuda y mucho que si el video te fue útil, me dejes un like y un comentario, o que colabores con las opciones que te dejo en la descripción. Tu ayuda me permite poder seguir creando contenidos de calidad y gratuitos como este completo curso. Gracias por haber llegado hasta acá, muy buenas luces y nos vemos en el próximo video.